Miren lo que encontramos aquí en Szeged, un pueblo que hoy tiene menos de 400 habitantes, en el que todavía se escuchan algunos golpes de martillo, y una Pilsmuija en estado absoluto de abandono. Hay mucha humedad. Estamos recorriendo pueblos de Letonia interior, estamos en Saldus Pagats. Aquí este pueblo se llama Szeged y lo que están viendo detrás mío es un antiguo Veikals o Ednitsa, que era lugares donde se compraba comida u otros artículos en la época soviética. Vamos a hacer una breve recorrida. Aquí en Szeged no se corrió la misma suerte que en otros pueblos de Letonia, donde estas instalaciones soviéticas fueron recicladas o restauradas y al momento están funcionando. Solo goteras ahí dentro y el ruido repetitivo de las gotas que caen desde el techo. Vamos a ir a la otra parte. Estamos llegando a la muilla de Szeged de 1721. Vamos a recorrerla un poco para ver qué nos encontramos. Tiene una estatua de una mujer a uno de sus flancos en la entrada y otra del otro lado. Algunas ventanas están abiertas, pero no así la puerta. La muilla de Szeged en Saldus Pagats, Letonia. Aquí tenemos las estatuas gemelas, la de la izquierda y la de la derecha. Y una puerta con candado. Por este lugar, aunque parecía posible, no pudimos acceder a la Pilsmuija de Szeged, pero vamos a seguir intentándolo por otra parte. A ver si podemos, aunque sea, acceder con el teléfono. Acabo de encontrar un recoveco, un agujero por el cual se puede acceder a la muilla. Parece ser algo peligroso. Hay mucha humedad. Son los bajos del edificio. Vamos a agarrarnos de aquí. A ver si podemos bajar. Y ya estamos adentro. Aunque esto parece no conducir a ningún lado. Oscuridad absoluta. Es otro posible acceso. Están colgando unos hierros del techo. Y tenemos otro pasadizo aquí. Pero hay una pared que impide el paso. Vamos a intentar saltarla. Hay varios recovecos y varias aberturas como para continuar. Tenemos una hacia la izquierda que tiene bastante luz, porque tiene una ventana que da al exterior. Y tenemos una silla. Vamos a ver si en la parte de abajo de la silla dice alguna marca de su época. Las sillas soviéticas solían tener una marca, pero esta no tiene. Vamos a tratar de seguir avanzando por estos recovecos. Ya me he perdido. Aquí la oscuridad es total. Pero por este lado encontramos una salida diferente. Tengo que tener cuidado con la cabeza porque penden unos fierros del techo, como este. Vamos a continuar
No veo mucho por donde camino, pero el espectáculo es más que interesante. Cuesta avanzar un poquito por los escombros. Aquí la historia comienza en 1461, cuando el maestro de la orden Johann von Mengete le dio a Johann Lev y sus herederos una parcela de tierra llamada Slate. En 1501, Walter von Plettenberg, maestro de la orden de Livonia, se lo entregó a Morten von den Brinken, a cuya familia perteneció durante 200 años. En 1729, la viuda de von den Brinken, Margaret Verónica, vendió la propiedad a su hijo, y en 1883 el propietario era Georg von Sass. La mansión sigue siendo propiedad de la familia hasta 1921, cuando fue asumida por la Junta del Condado de Kuldiga y su centro fue arrendado a particulares hasta su abandono. Este es otro sector de Eschere, también abandonado, con una extraordinaria belleza en el pasado. Aquí cerca de Eschere encontramos esta iglesia semi-abandonada. Se trata, según Google Maps, de Lutriniu Bažnyčia, una iglesia luterana. Probablemente hace mucho tiempo que nadie viene aquí. Vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos. Todo el paisaje alrededor son campos trabajados. Aún en la actualidad, aquí hay un viejo portal que quedó en medio de la nada y un cementerio, como siempre, junto a las iglesias. Testigo de otra época, ese pórtico permanece cerrado y vamos a leer el cartel que dice Lutriniu Evangelische Lutherische Bažnyčia, Iglesia Luterana Evangélica de 1827. Espero que les haya gustado esta recorrida por Eschede, uno de los pueblos que está muriendo en Letonia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.